course I miss you, darling. This is the loneliest place on Earth. Most exciting thing ever happens here is the day when it don't rain. Excuse me, darling, I got some work to do. What the heck is that? Get on in here, Pete. We got us a big old asteroid on a 3-week collision course with Earth. The asteroid has been named Attila, after the war leader of the Huns, who devastated Europe just before the fall of the Roman Empire. Attila was first spotted in a tracking station in Borneo. According to NASA sources, the probability of impact with Earth is 99%. 5, 4, ignition, 2, 1. The shuttle is up and away. This is not a mission the shuttle was designed for, but as Mission Commander Boston Lowe said in the press conference last night, if the shuttle is the last hope of the human race, then it'll have to do the job, won't it? Wait a minute, folks. Let me introduce the landing team. Ludger Brink is a noted geologist. He'll evaluate our data on placement of the nuclear devices. We have to be accurate. The idea isn't to blow Attila to bits. If we did, some of the pieces would certainly hit Earth with devastating effect. And now I hardly have to introduce Maggie Robbins to you. She's probably the most well-known journalist in the world. Maggie, you're famous for having once said that you never put up with censorship in any form. Now you're under NASA command. Miss Robbins is a reporter by vocation, but on this mission she's... I think I can answer the question myself, Commander Lowe. Danny, I trained for this mission, and I have work to do in laying the nuclear charges. When I come home, I'll be a reporter and tell you all about it. But during the mission, I'm part of the team, and I will obey Commander Lowe like any good soldier. That may be the biggest news story of all. Maggie Robbins obeys orders. In going over your bios, I find that Professor Brink is also a noted archaeologist, while it's well known that Maggie is a prodigy at learning new languages. Is this just coincidence? Not at all. We wanted the best and the brightest for this mission. Dr. Brink and Ms. Robbins are not narrow specialists. They are resourceful, widely educated, and creative thinkers. Does that apply to you too, Commander Lowe? My job is to keep everybody alive. I don't have to be bright, I just have to be careful. The other 2 crew members will remain with the shuttle. Ken Borden is the most experienced shuttle pilot we have. Cora Miles is our payload specialist. As you all know, she's a candidate for Congress, but we figured saving the planet is more important than campaigning. It's cheaper, too. Any parting message for the people of Earth? We have exactly 1 chance. And we've got to do it right. Let all your prayers be with us. Low here. Come on out, kids. The water's fine. Robbins here.
Going independent. Welcome to the wonderful world of space. Don't bump into anything. I'll be careful, Commander. Brink here, going independent. Howdy, Brink. Welcome to the place where geology and astronomy meet. A professor once told me, astronomers are geologists with clean hands and a squint. You going to quote him on that in some magazine, Robbins? I'm just part of the landing team right now, Commander Lowe. Ya, tenemos control. Bueno, hay dos cosas que... A ver. Después de esa intro, deberían haber al menos dos cosas que llamaron la atención fuera de la trama. Quizá no en el mismo orden en el que me llamaron la atención a mí, pero primero la música y segundo la calidad de la escena, considerando el contexto de que esto era en los años 90. Si bien este es un juego de la era de la era de estos juegos que ocupaban el motor Scam, fue como un gran avance. No manejo en los años si esto fue después de, comparando si fue esto después de tal juego, pero eso le da como un plus súper bueno, lo hace un juego bastante atractivo. Pero si bien, o sea, decía, quizá no en el mismo orden en que me llamaron la atención a mí, pero deberían haber llamado la atención esas dos cosas. Y las dos cosas funcionando juntas como que le dan un toque súper cinematográfico, si se quiere llamar. Como recordar que esto es del estudio de Lucas. Entonces este juego llamó mucho la atención por su música. Y no es casualidad que llame la atención y que uno lo asocie como esas cosas, porque este juego muchas veces como que tuvo un affair, como un casi que fue, lo postularon muchas veces para hacer una película. Este juego, el concepto es una idea de hecho de Steven Spielberg. Pensaron en hacerlo película, pensaron en llevarlo a esta serie que tenía donde participó Steven Spielberg, ¿cómo se llamaba? Como historias asombrosas o algo así en Latinoamérica, Amazing Stories en inglés. No me acuerdo si salió o no, pero muchas veces estuvo como dando vuelta esa idea. Sin embargo, terminó siendo un juego con un concepto muy interesante que, como se vio en la intro, en muy pocas palabras, hay un asteroide que tiene una probabilidad de un 99% de chocar con la Tierra. Entonces lo que hacen es que mandan a un grupo de astronautas a muy en la onda de ¿cómo se llama esta película? Los mandan directamente al asteroide. No estoy seguro si para desviarlo o no, pero van a acabar algo, y por eso el juego, el nombre es The Dig. Y ahora empezar a jugar, eso sí, hay dos cosas que me están incomodando. Uno es que cuando... Bueno, que ya no lo voy a hacer más, creo. Salvo quizás si las voces se me meten por el micrófono. Que se me está pausando cuando cambio de foco la ventana. Y no están activados los subtítulos. Y por lo que recuerdo, el menú de este juego era muy simple. Ah, bueno, ahí está, Display Text. No sé si va a salir en inglés o en español, creo que en inglés. De hecho, las opciones tuve que cambiarlo en Steam, esta cosa. El volumen creo que está bien. Lo voy a bajar un poquitín nomás. Él estaba en español y las voces, desgraciadamente, venían en español. O sea, no es que no me gusta, no es que porque sea en español las rechace, sino que las escuché un poco y no pasó mucho. Voy a probar el save, ya, todo en orden. Así que sí, dejarla en inglés. Bueno, bueno, no novedad, pero otra cosa buena que tiene este juego son las que trae voces. Ya, eso no es puro texto. Y como toda aventura gráfica, hay que
tenemos acá el menú. Examinar, pen ultimate, what? Arming key, linterna, y eso tenemos. Y al parecer yo manejo este personaje. Entonces está Robbins y está Brink. Vamos a examinarlo. Ya con el botón derecho abro el menú. ¿Es ahí que lo que? Bueno, con esto me muevo. Si le hago doble clic a esto. It's the pig. Payload specialist Miles needs to use the remote arm to release it. Robbins, come in, Robbins. Ya como que el doble clic es como interactuar. Ya sea con objetos lo voy a mirar y con esto voy a hablar. Getting anything juicy for your first article? I'm not writing my article right now, Commander Lowe. Have you looked up at the Earth yet, Robbins? Oh, is that big blue thing the Earth? Low out. Ouch. Robbins, Bueno, los iconos muy en la onda de otra aventura gráficas que ya hemos jugado acá. En particular me recuerda mucho al Sammy Max. Es como preguntar. Bueno, ahí de hecho abajo sale la descripción. Nunca había visto eso. Decir algo profundo. Preguntar. Dejar de hablar. A ver, como que le pregunta sobre Brink, que es el otro astronauta. Y preguntarle sobre el cerdo volador, que se llama. What do you think of our archaeologist, Brink? I'm very impressed with his experience. He headed the U.S. Geological Survey team that mapped the surface of Venus. You'll be taking a close look at the asteroid to make certain the detonation points they've chosen are suitable. Ya, hoy genial que se pone azul cuando al parecer ya le pregunté. Sí. Bueno, Brink, el otro astronauta, estaría siendo como el geólogo de esta expedición. Imagino que para detener un asteroide in situ se necesita un equipo multidisciplinario. I've logged 100 hours working with every tool in the pig, Commander Lowe. Low out. Vamos a hablar con Brink. Come in, Brink. I read you, Low. What is it? Are you getting a good look at the asteroid, Brink? I have hardly looked at anything else, Commander. Happy to set foot on a new world, Brink? Attila is a very old world, Commander. It is merely new to us. Bueno, lo otro es que este juego, a diferencia de, por ejemplo, ya que jugué Mundo Disco y Sammy Max anteriormente, esos estaban muy cargados de humor. Esta es una aventura que tiene mucha, bueno, claramente es de ciencia ficción, pero también es mucho más seria que las otras anteriores. What do you think of our star reporter? Very unorthodox, bringing a reporter on a space mission. But she is very capable, and she writes interesting stories. Everything okay with the pig? Everything's fine as far as I can see, Commander. Un segundo, ahora sí. Else can tell you more than I can. Ya, veamos qué podemos hacer. Ya hablamos con los dos, solamente, o sea, no me dijeron nada. Puedo ver... aún no me salgo de acá. ¿Qué son estos objetos? Esto es como como última tecnología para los 90. Asteroid Lander, comunicaciones. Salir. Está como hecho tira. ¿Puedo simplemente obtener como una descripción? This is my penultimate personal digital assistant. Ya. It's the arming key for the explosives. Ok. Standard issue flashlight. Asteroid Lander, comunicaciones, salir. Brink, Miles, Borden. Brink está al lado, sí. Brink, come in, Brink. Brink here. I read you. Have you noticed anything unusual? No one has ever been this close to an asteroid before, Commander.
I cannot possibly know what is usual or unusual. Let me know if you see anything unusual with the asteroid. No problems yet, Commander. What do you think of our star reporter? Very unorthodox, El mismo bringing diálogo. a reporter on a space Y no me mission. lo puedo saltar. But she is very capable, Creo. and she writes interesting stories. De hecho, como me llama la atención como lo restrictivo que es la opción es la configuración, la customización del juego. Si bien es el juego usando el motor SCAM nomás, en cambio los otros juegos me dan muchas más opciones. Bueno, quizás es donde lo ejecuto con el Steam, como que me da esas pocas opciones. No sé, nunca he jugado mucho con el SCAM. Maggie es la reportera, ¿cierto? Robbins. Come in, Robbins. Robin's here. What is it? Ok. Low out. Hola Marchi, ¿cómo estás? Mira, estos dos no están acá. Load aboard and do your copy. Like carbon paper, boss. Pasándolas. Como a la cuarentena o no cuarentena. Are we in position, Ken? Attila's given us less gravity than I expected, but the attitude jets are compensating. You ready for us to part company, Ken? Everything's in position, boss. Any problem with us taking the pig now, Ken? Just tell Miles and you can take the little squealer to market. Low out. Low out. Miles, this is Low. Do you read? Yeah, Boston. I'm on you. You wish. In your dreams. How's the congressional campaign going without you? Well, my opponent is demanding equal time in space. With or without us? ¿Qué? Just don't Oh, screw up the no. mission, Boston, and I'll be in Congress next January. ¿Qué significa ese parece? ¿Síntomas? We're ready when you are, Cora. Just give the word, Boston, and you got yourself a pig. Ready for the deployment of the free fall tool chest. Is the crew clear of the area? Yikes. Pero Crew's lleva ahí. Proceed. O sea, lleva ahí como. ¿Cuánto? ¿Ya está ahí con síntomas desde cuándo? Oh, muy bonita la animación. Ya le hice un deploy al chancho. Everything fine with the pig, Cora? Looking sweet, Boston. You just be good to my baby. Load a landing team. I'm taking the pig down to the surface. Follow me. You be good to my baby, Boston, you hear me? We'll be back soon, Cora. Try not to miss me too much. Blow out. Low out. Están demasiado altos los casos por día. O sea, van con no sé cuántos días seguidos con más de 7000 y vas y sigue subiendo. Ya tenemos que llevar el chancho al asteroide, parece. Explosive Unit Alpha Beta. Hero G Digger. Ay, saqué algo. Va a explotar. Put away, eso significa llevármelo al inventario. A ver. Sí. Ay, si le hago un solo clic los toma.
Ya, entonces saqué los explosivos del chancho. ¿Cómo me salgo de acá? Asteroide. Supongo que tengo que alejarme de acá porque no puedo hacer clic en el asteroide. ¿Cómo me salgo de acá? Ahí está, Space. Cuadrante 4, 3, 1, 2. Vamos al 2. Ahora todo esto yo había jugado el demo de este juego y no salía de esta parte. Así que era un rico spoiler el demo. Target surface. It's where explosive alpha should be placed. Bueno, gracias por gracias por el tip. The ground's too rough to attach the charge. Ok. Tengo que usar esto, ¿no? I can't use these two things together. Esto con el alpha, ¿o I don't no? want to arm it until it has been placed in the proper Yeah, position. makes sense. Tengo que usar el digger, ¿no? Let's see if we can clear up old Attila's complexion. Pila. Armageddon 2. ¿Qué? Nice and smooth now. Omachi. Gracias por los 2 meses. Sí, va a empezar a sonar. ¿Cómo se? Se me están olvidando todos los nombres. Donde he dormido tan poco. Va a empezar a sonar Aerosmith dentro de poco. Y ahora sí puedo poner el explosivo. Shuttle, this is low. We're placing the explosive in quadrant 2. Acknowledged. Pero eso sí no cacho si lo van a desviar. I'll be right there. Come Lo on, van a hello. hacer añicos. Excellent work, Brink. Ken, the charge is set. Instruments confirmed. Hey, I'm just so proud of you boys. Y ahora, kaboom. Kaboom. Look at the pretty red light, boys and girls. I'd say this charge is armed. Vamos al cuadrante 3, supongo que hay que poner ahí la otra. No, pues tengo 2 cargas. Ya, pero voy al cuadrante 3. Pero te has sentido bien. Pero, sí. Igual como que me da cuco. Y como que no hay tiempo, pues, o sea, que tengas la primera dosis y no tienes la segunda. Boulder. There's a big rock right where I need to plant the nuke. Ok. Pero aún así no entiendo qué diablo es esto. Es como una... It's like a jackhammer, but for space. Ok, gracias. Y a decir una super pala. Guess what, boys and girls? Using the zero-G digger on this boulder is gonna work just as well as trying to move a sand dune with a teaspoon. We better think of something else. Better find out what mission control suggests. Creo que sí necesito una super pala. I'm not calling Houston until I'm sure there's nothing we can do. Just think for a minute. Bueno, ¿me vas a dar la solución o no? ¿Qué cuadrante era? Este era el 3.
Quizás la respuesta está en el otro cuadrado. ¿O se me olvidó una herramienta? Por ende sería bien vergonzoso, de hecho, llamar al control de la misión. Sorprende el control que tienen con el movimiento. Yo estaría muerto de miedo ahí. Que si falla algo te va ahí por inercia y no podéis volver. Oye, no, pues ¿y el chancho? Ah, el chancho lo dije, está en el asteroide. Espero, quizá el asteroide fue el... O sea, el chancho se habrá ido flotando por el espacio. No. O sea, es nuevo, supongo, ¿no? ¿O es alguno antiguo? Con un revisit de lo que pasó. Ah, ahí estaba por una pala. Esto necesito una cosa. No es una super pala, pero es una pala. Ah, es nuevo, no lo he visto. Creo que creo que ahora que lo pienso, o sea, que lo asocio a Netflix, me suena. Pero no lo he visto. Pero es del Challenger, supongo. Igual es cuático. O sea, cuando chico era como, oh, explotó el cohete. Pero hace no mucho, como hace 10 años parece que empecé a ver videos de eso en YouTube, como que me daba mucha cosa. O sea, y más aún así, como leyendo las biografías de la gente que iba a bordo. Cora, Ken, I'm jamming the shovel in under the boulder, then using maximum down thrust to pry it up. Does that sound workable? Well, I'm a little short on data about the tensile strength of shovel handles in 0G under maximum thrust conditions. Usa la pala. In other words, who knows? Might work. Boss, be careful. If the handle breaks, maximum down thrust will smash you right into Oh, the no. tiller. You know the saying, whether the stone hits the glass or the glass hits the stone, it ain't gonna hurt the stone. Thanks for the encouragement, Ken. Frank, if this actually works, the boulder's going to come flying straight at you. Better fly clear. Thanks for the warning. Acción y reacción. Looks like it worked. Now, aren't you glad I made sure the tool chest had a shovel in it? My rule is, if you can pick it up, take it with you, because you never know when you might need it. I have the same rule, Cora, but I thought it only applied to women in bars. Cha. If you can pick her up. Careful, Ken. You don't want to find yourself getting quoted as a sexist pig in Maggie's article. I'm not here to spy on you. Lighten up, Robbins. They're just teasing you. If they thought you were really a spy, they'd never talk freely on the open frequency. Ya nos pusimos trucho. De hecho, el Challenger como que encontré incómodo. Me acuerdo que vi un video del accidente, pero con la música de Guile, como el del meme Guile Theme Goes With Everything. Cuando explota empieza a sonar la canción, pues calza perfecto, pero era como que no me podía reír de eso. Entonces tengo que poner el explosivo beta acá. Si es que la superficie está planita. Shuttle, this is low. Now placing the explosive on the face of the asteroid in quadrant 3. Acknowledged. I need another hand here, Brink. Of course, Commander. Me estresa esa lentitud con la que hacen las cosas. O sea, ok, tenéis que reportar todo lo que estáis haciendo, pero es como... Llega a parecer irónico los diálogos. This asteroid has a pair of landing lights now, kids. Stick a fork in us, we're done. Who writes your material, Commander?
I get it all out of the newspapers, Robbins. Space. Y ahora tengo que ocupar mi última tecnología. ¿Cómo se llamaban esas cosas? Palm. Las que no eran ni celulares ni... Y todavía no eran smartphones. What? No, ¿cómo ocupo esto? Wait. Oh no. Game over. 200 kilos. Esto es game over, ¿cierto? It's not my fault. The buttons were sticky. Ah, ya tengo otra vía, pero no entiendo. Como trust, pero no se mueve nada. Boom. Esto es como un minijuego, nomás espero. No way. I had that. Mission aborted. Parece que, o sea, habrá sido un minijuego nomás. Porque perdí demasiado combustible. Tendré que avisar al centro de control. Según los diálogos tengo que, bueno, no es Miles, tengo que llamar a Borden. Load aboard and do you copy? I'm here, boss. You think the ship will withstand the explosion? Ah, sí, pues ahí están los We'll iconos. be at a safe distance. Unless a big old rock decides to fly exactly our way. And what then? We'll never know what hit us. Both nukes are in place and armed. We made pretty good time, I think. Looks good, boss. Come on back inside for the fireworks. Se quedaron los subtítulos justo arriba. Confirm everybody inside. All in, Cora. All clear payload. All clear, landing team. All clear, shuttle. Ahora empieza a sonar Aerosmith. Doors closed. Explosives armed. Houston gives us the go-ahead. Say when, boss. Do it. Do it. Now let's see, is it the big green triangle or the little red circle? Shut up and push, Ken. My baby's getting impatient. Here we go. Está Palpatine acá. We have detonation, Alpha and Beta. What are the instruments showing? Nothing big coming our way. What's the pig telling us, Cora? Attila's still in one piece. There's a lot of seismic bounce, some fracturing. We're stable again. Radioactivity in Quadrant 1 is well within the safe range. What does Houston say, Ken? Everything's go for a surface walk at your option. Yeah. Let's go, landing team. Let's see what Attila looks like after plastic surgery. Ah, y vamos a explorar esta cosa. Be careful, kids. Attila is more dangerous now than before we tamed him. Those were certainly profound first words to speak on Earth's new moon. I'm not making speeches, Robbins. I'm concerned about keeping everybody alive. Commander, I can collect rock samples later. Right now, I would like to get below the surface down into that tunnel. We're gonna do it eventually. We might as well do it now. You agree, Robbins? I'm game for it. I've called the pig. We'll send it on ahead to light the way. Remember, any rock may be loose, and any wall may collapse at any time. Please be careful, everyone. Cora, send down the pig, please. We'll need the light. Oh, pensé que iba a salir. Como que apareció muy rápido.
You see anything unusual, Brink? It's hard to determine how this tunnel was formed. It wasn't created by the explosion? No, it's very ancient. The explosions opened the door, but this tunnel... Old, but not as old as the asteroid. What does that mean? I don't know yet. It just feels unnatural. There are some odd projections near the bottom of this tunnel that don't seem to belong here. Ya. Vamos a entrar al asteroide. Un segundo, sí. Ya. Flying Pig. It's the pig. Acá simplemente tengo que bajar, parece. I can't go any further down this chasm. O sea, si hay como hay como fuego abajo. Wow. Ah. Era el traje. It's the pig. It's the pig. Pero no puedo. No, si acá hay algo. I think you're right, Brink. The stone projection isn't natural. Yes, but what is it doing here? Brink, I wish I knew what these odd projections are. I've taken pictures of them for analysis. Brink, I wish I knew what these odd projections are. I've taken pictures of them for analysis. Metallic plate. Wow. Look at this, Brink. This can't be natural. Claramente. Definitely not. A metal plate. Definitely an artifact. An artifact? But who could have put something like this in a tunnel? Yes, I think it's clear. Wherever Attila came from, there was someone there. Could this be part of some kind of message? Like the one NASA put in Voyager? If it's a message, I don't understand it. Whatever it is, we've got to tell Houston immediately. Negative, Robbins. I'm clamping down total security as of this moment. You've got to be kidding. You've been telling me all along you just want to be an ordinary member of the mission. I've had secret orders all along to look for any sign of alien presence on this rock. And now that we've found it, my instructions are clear. What I want to hear from both of you right now is, I understand, Commander Lowe. I understand and agree, Commander Lowe. There is nothing to be gained from a premature announcement. Robbins? I understand, Commander Lowe. Ken, Lowe here. I read you, boss. Tell Houston that I said Attila's a real Hun. What? Is that some kind of joke? Just tell them, Gordon. You'll receive new communication protocols immediately afterward. Oh, cool. This is like a secret code. Just thank Cora. You're the only one in Congress who knows anything about this. Houston says the message is received and they're transmitting new codes. We're getting back to work down here, Ken. Low out. I'm giving this baby a little push. If that doesn't work, Commander, give it a big push. The plate just dropped down, inside something. The plate is gone? Yes. It's a small dark opening. Hay que entrar, po. It's a small dark opening. No. It's a small dark opening. No puedo entrar ahí entonces. Pero wait, está... Ah, ahora caché esta cosa de acá. Esto también es como una placa metálica. Brink, I wish I knew what these odd projections are. I've taken pictures of them for analysis. Y si... Cabo ahí un poquito, no con la pala, sino con esto. I'm
may be criticized for it later, but I'm gonna dig out one of these odd projections. It's your decision, Commander. Y esta otra placa metálica. I'm going to push another one. Qué raro el sonido que hace. I wish we could be sure we weren't destroying whatever message they meant us to receive. It seems to me that if they didn't mean us to push these metal plates, we wouldn't be able to push them. Well, here goes nothing. We're with you, Commander. So, the asteroid is hollow. Time to update Houston. Load a shuttle. Static. Must be all this rock. We're cut off. Should we go back outside and call them? Nah, they can sit tight for a few more minutes while we poke around. Uf. Hay algo allá, un pedestal. Estas son las que empujé. One of the metal plates. One of the metal plates. Left, top, right. What? Shallow indentation set into the raised platform. Shallow indentation set into the raised platform. Y puedo explorar más allá. Square indentations. No, parece que es solo esto. Ahí está el túnel. Oh, acá hay otra cosa. A small vent leading back to the outer chamber. A jugar Among Us. A small vent leading back to the outer chamber. Pero entiendo, hay una venta ahí. Pero mira, acá hay otras cosas. Y este, el túnel que abrí el primero es este. Entonces el vent, ¿qué será este? No sé. Pero hay más cosas. It's another metal plate. I wish there was some sort of inscription. We're 3 for 3 here, folks. I've heard of putting a message in a bottle, but never in a big rock. Y puedo entrar por acá. It's a deep hole into the rock. Igual me lleva como al mismo lugar, al menos ese.
It's a small dark opening. Son muy chicos. Pero si llevan al mismo lugar deberían haber caído las placas. No las veo. Ah, pero estaban al lado del pedestal, ¿verdad? Pero es normal que hayan caído hacia el pedestal. Caído, comillas, caído. Espera, son 4 cosas y 4 plates. These plates probably fit together, but how? Quizá no era abajo. Ahí está. Ah, van... Forman un cuadrado. First try. First try. What's happening? Unmoving! Yeah, we are back. I feel like someone turned me inside out twice. It's a little difficult to move now. That's because we've got gravity. Planet-type gravity. We're not inside the asteroid anymore. And the pressure is equalized. There's an atmosphere. Can we breathe it? Our suits are checking that automatically. Here we are. Yes, it's at least as breathable as the air in LA. Of course, there's always the danger of airborne infectious agents. I don't think so. Alien microbes should be no threat to us. They have not evolved to make use of our cell structures. The oxygen in our suits won't last long anyway. I say we take them off and save the remaining oxygen for the return trip. If there is a return trip. Ya, pero entonces no estoy en el asteroide ya. ¿Y hacia dónde fui? The air tastes good. Surprise, surprise. Attila was a spaceship all along. A starship, faster than light. We're not in our own solar system. No planet but Earth has an atmosphere like this, and this ain't Earth. After so many years of bad TV shows and crackpots with phony pictures, here is the real proof. There is alien life. Load a cockpit, over. Load a payload, over. Yeah, I'd say we're out of range. Way out of range. I don't see any aliens coming to greet us. For all we know, it might have been 1,000,000 years since these people sent out Attila, and they long since died out. I don't know about you, but I didn't pack a lunch. Or a can of pop. Well, we might as well look around and learn what we can about this place. We might be here a while. Ya, entonces parece que otro planeta.
Como dijo ahí, la atmósfera es parecida a la de la Tierra. Bueno, de hecho se sacaron los trajes sin problema. Ni idea qué tanto. Supongo que algo le habrá dicho la composición de la atmósfera, que se lo sacaron como si nada. Vamos a investigar entonces. Where are you going, Lo? I was gonna check for water. Or some way out of here. I think we should remain together. Fine. Follow me. This is no longer a space expedition, Lo. This is an archaeological dig. Therefore, I am the obvious leader. Fine. Whenever we need to dig something up, you can use the shovel. In the meantime, our first business is to survive. Our second task is to get home. We need to work together, and I'm still the commander of this mission. You don't know any more about surviving on an alien world than I do. Boston is right, Ludger. He's the one with experience in survival, and we need someone in command. This is no time for a foolish power struggle. All right, I agree. For now. Esto es gigante y se ve súper alienígena. Al menos ahí ya está, hay 3 lugares. Dice. Están esos 3, en las paredes no hay nada y hacia allá pareciera que hay otra cosa más. Esas se ven como rocas de hecho, pero esa no. Pero esto es una nave. Fantastic! Look! More proof of alien life. Do you think there's anyone or anything alive? It seems someone had to have been here. Let's hope they're peaceful. Or gone. Motor. Can you tell anything about what these people look like from the interior of their ship? All this rust. Corrosion. Perhaps animals have moved things around. Hard to know what we're looking at. Let me look. Try not to disturb anything. We might need this wire later. I'm gonna see if I can pull it down. First, shouldn't you turn the power off at the breaker box? What? That was a joke, Lo. Oh, yeah. Huh. Stand back in case something comes down on our heads. What? Look at it. It's beautiful. No sé si la actuación es mala. Mathematical progressions of ever more complex polyhedrons. Next time I suggest pulling a wire. No, I'm glad you did. What could that have been? Not a random electrical discharge. Maybe it's a kind of computer display. Maybe to the aliens who piloted this ship it conveyed some meaningful information. But to me, it means absolutely nothing. It still might be useful. Siempre sirve la cuerda. Did any of you see? Was this here before that thing appeared? Of course it was.
Do you think an electrical field can carry a solid object? It's a rod, engraved. 5 geometric shapes. Well, I don't see any treasure, but there is something in here. When we get back, the engineers are gonna have a field day trying to figure out how this worked. ¿Qué es eso? Some kind of device. I have no clue what ¿Como it una might be for. brújula? A ver, arriba. Not just plants, but creatures too. I'm not an archaeologist, but these look like bones to me. But they are not lying where the animal died. They were placed here. Markers. A grave? Best guess. And now a home for those rat-like things. Hay algo ahí. It looks like something is buried here. Something's looking at me. I can't use these two things together. What? Are you just going to dig right in? With a shovel? You will destroy the site. I'm not doing archaeology right now, Brink. I'm looking for something to help get us home. Your name will live forever. As the bone-headed space hero who destroyed precious data at the first alien archaeological site. That's better than having my name live forever. As a commander of an expedition that disappeared and was never heard from again. Now get out of the way if you aren't gonna help, Brink. This might take a while. Chuta, pero no está sacando nada, po. What a fine accomplishment, Commander. Now we have a pile of meaningless dirt and bones. Maybe not. You never know when an alien bone will prove useful. ¿Cómo que me puedo llevar uno? Whatever creature these bones used to be, I don't think we've got anything like it on Earth. Mandíbula. What do you think? Was this the skull of a sentient being? Or a pet? Or a beast of burden? I don't know, but I'm pretty sure it's dead. It's a strange-shaped jawbone. The teeth still look strong. This is light, but it feels as strong as steel. Ya hay dos de estos. Vamos a explorar el último lugar. Do you think we could climb this slope? No use. It doesn't go up all the way to the top. No se veía tan The grande. engravings on this wall, are they writing or decoration? You're asking us?
No hay nada. Los huesitos. Es que no hay nada con lo que puedo interactuar. Eso. Espera, ¿qué pasa si ocupo esto? Load a shuttle. Come in, Ken. Way out of range. Pero ya puedo jugar esto, supongo. Linterna, pero tengo esto. It seems to be pointing at this mound. Nothing but dirt. Pala. With that device pointing at this mound, I suspect there might be something buried here. How scientific of you, Commander. Another random hole bulldozed by our fearless leader. Maybe not. I thought I saw something shining. An artifact. It looks like a bracelet. ¿Tiene algo? It looks like a bracelet. Parece que no. Nothing but dirt. Bueno, ya exploré los tres lados. Me tienen que voy a tener que volver para acá. ¿O no? Que está el motor de ahí, que no lo exploré. Y en los otros dos no había mucho porque acá estaban los huesos. Oh, no. I think we can safely say this is not a natural weather phenomenon. How about a mirage? Anyone voting for it being a mirage? It knew we were here. It was trying to tell us something. Or show us something. Don't be too quick to anthropomorphize. How do we know what life looks like here? It might be alive. Or it might be some kind of automatic guidance system. We triggered it in that ruined ship and now it's leading us. You mean this is the last gasp of a holographic tour guide? Or the Port Authority. Maybe it's telling us we're under arrest. Come quietly or self-aiming lasers will toast us to cinders in 15 seconds. Stop it. Maybe you can think that's funny, but the last thing I need is some mischievous boy trying to give me the creeps. If I wanted to give you the creeps, I'd tell you that it was the ghost of a long-dead alien. How do you know it isn't a ghost? What? You think this is where aliens end up when they die? If it is, then this place better be hell, because it sure isn't my idea of heaven. Now you're starting to give me the creeps. Ya, claramente hay que apagar ahí, ¿o no? I'm gonna see if I can enlarge the hole. Maybe there's something under here. Yeah, maybe something lives down in that hole. The utterances of experts. No sé cómo se mantienen tan tranquilos con el geólogo. The ground is soft here. Loose. I think this used to be an opening, and over the years, wind has filled it up with sand and dirt. Here, let me see. Yes, that's right. You're probably right. That means the ground is treacherous. It could be hollow under there. Commander, I think it's time for an archaeologist to do the digging. I'm used to dealing with drifted soil.
The shovel is yours, Brink. Just be careful. The ground's pretty unstable. My feet kept sinking. My whole training is to be careful. Not to charge in with guns blazing. Finally, a good use for my extensive training. No! It's completely... I can't... No! Ah! Brink! I couldn't get to him in time. I couldn't. It happened too fast. How long a drop is it? Looks like the rubble has formed a ramp. Follow me. Tengo una cuerda. Tengo una cuerda. Ah, no, pero bajo así nada. Here he is. He's not moving. Brink. Boston. What? He's dead. I should have been the one digging. Then you'd be the dead one. It was my responsibility to. Brink and I are not children or trained monkeys. We're responsible adults. It could have been any of us, and there's not a thing you could have done to prevent it. But to lose Brink, and we've only been up here. Look, you can't keep me safe, and I can't keep you safe. So there's no particular reason for us to stay together. Our odds of getting back to Earth are better if we work separately on figuring this place out. I don't like the idea of splitting up. Why? Because we're safer together? Ask Brink about that. Because maybe I won't know what I'm seeing without you to help me understand it. If you find something interesting, the communicators still work. Till then, adios, ciao, sayonara, auf Wiedersehen. Maggie, it's against every rule of military action for an officer to be separated from his command. Boston, this isn't a military action. And you don't have a command. There's just you and me, and we both know exactly the same amount about this situation, which is to say, nada, nothing, zip. If we suddenly find ourselves facing an army, then you're in command again. Until then, adios, ciao, sayonara, auf Wiedersehen. Nobody likes you when you smart off like that. Yeah, all my psychological tests as a kid said that I didn't work well with others. So this is what failure feels like. Lo había notado. Bueno, eso no salió tan bien como esperaba. Y era como un montón de cosas y se murió ese tipo que era pesado pero no se merecía eso. Y la reportera extraña se fue. ¿Por dónde parto? A ver. You could be irritating sometimes, but you sure didn't deserve to die. Lo mismo dije. Oh, hay una plate. Looks like one of the control plates we found on Attila. Exactamente. Pero el pedestal está afuera, pero no se cayó para acá, sino que estos son otros, supongo. Hay un panel ahí. Glowing plant. Hay más de uno. Hay una puerta sellada y esto es una bajada. Y ahí hay un túnel y una rampa. Allá hay otro panel y otra puerta sellada. Oh, esto es gigante. Otro panel y otra puerta. Una columna. Oye, ¿qué es lo que es eso? Es como el que encontré, pero de otro color. Wands, batons, bludgeons? Maybe some kind of handheld computer game. With my luck, it's a hand grenade.
La columna. Somebody spent a long time engraving these smooth grooves on the surface of this column. I wish I knew what for. Hay otra puerta, pero espera, estoy dando la vuelta quizá, ¿o no? Otra puerta, pero esta no tiene panel. Y se ve de un color diferente, pero quizás es la luz. Alcoba. Sí, me di la vuelta. Ay, otro puzzle. It won't accomplish anything. Ok, son de ahí esas placas. Quise saber esa puerta que no tiene panel. Quizá lo... Sorry, quizá los paneles se aprietan nomás. Mira, quiero ver qué es esto. Well, it probably wouldn't hurt to. The plants seem to draw energy from my body and disperse it among all the plants. They must share a common root system. Hola Gio, ¿cómo estás? Qué raro. Bueno, por suerte tengo esta linterna. Uy. Todo bien, por suerte. Hizo un poco más de calor si hoy día acá. Y allá, y las vacunas como en junio. ¿O no? Como brillante las paredes. Pero parecen ser como el mineral ese que absorbía la energía. Oh shit. ¿Valdrá la pena seguir avanzando? Hay demasiadas cosas acá. ¿Eso es un botón? ¿No lo voy a presionar? Otro botón. Airlock door. There's an airtight seal between these two rooms. Ese botón está dentro, ¿no? I can't reach it. Sí. ¿Y esto lo abre? Oh. There is an airtight seal between these two rooms. ¿Cómo lo abro? Parece que esa puerta se abre por otro lado. Ah. This looks like a command center. Yo no lo veo como un centro de comandos, pero... ¿Qué hay acá? ¿Es como agua? From this vantage point, I can see a whole system of underwater tunnels. Ah, sí, Twitch me ha andado horrible. De hecho, estoy conectado a un servidor de Estados Unidos para que me anda más rápido. Cristales. Y este está apagado. This crystal is lifeless. It's an energized crystal. Sí, todos los servidores de Brasil no pasaban los 3000 kilobits por segundo. Y en Estados Unidos ando a 4500 apenas. Pero llega a los 4500. Pues en el otro 3000 y tenía 50% de frame loss. This hole is empty. Creo que estoy avanzando mucho. Está ese cristal apagado y están esos hoyos ahí donde se metía. Aparentemente va algo. No sé si otros cristales, parecía como aparte. Y no hay más.
Ni idea, no es la conexión. Espera, ¿cómo abro el...? I can't reach it. Estoy soft bloqueado. No. Lo voy a cerrar, sí. Nadie estuvo acá. A ver, por la rampa. It's hot here. And it's glowing down there. 10 to 1, it's the power source for this place. All I need to do now is to find the light switch, or the plug, or the fuse box, or whatever makes this thing work. An instruction manual might help. Maybe a map. And I could use a sandwich. And a hot jukebox and a cold beer. Or just a starship headed for home. Get a grip, Boston. Lo que no entiendo si es cuando, o sea, si avanzo y me encuentro a la periodista, ¿cómo llegó ella ahí? Esto es como súper alienígena, entonces no creo que... O sea, ya no corre la hipótesis de que haya un espía. Ahí está el switch. ¿No me puedo llevar eso? No. It's the slot where I found the blue crystal. Nexus triangular button. Nothing happened. Nothing happened. Quizá no debía haber sacado el cristal. Ahora hay energía. Nothing happened. Panel de control. Cada uno es un botón y acá hay algo. ¿Cuántos botones son? 2, 4, 6, 7. First try. Parece que... Ya este resetea, a ver. Sí. Este de arriba borra uno. Y estos pone, cada uno pone un color. Este es morado, azul, rojo, verde, amarillo. Azul, rojo, verde, amarillo y morado. Y estos son luz, amarillo y el raro. ¿Pero puedo poner varios seguidos? Sí. Pero es la misma secuencia. A ver. No tengo idea a dónde lo mandé. Pero parece que funcionó.
Le voy a dar 1. Ah, chuta, estaba ahí. ¿Qué hace el morado? Bajó, subió. Verde. Mira. Creo que se movió diferente, a ver. Como que no hizo nada. El anterior cuando le puse el morado como que hizo... Antes de bajar, hizo algo. Y ambos entraron por el mismo túnel. A ver. Azul. Se ve igual. Amarillo. Como que entró por la izquierda. Como que hace como súper sutil el cambio. A ver, voy a poner varios. Este entró por la izquierda, este no sé lo que hace, y este creo que se movía para la derecha. Sí. Hace como un baile abajo. Entonces, antes metí como... Había metido varios colores. ¿Qué pasa si hago puros morados? Izquierda. Se movió mucho por la izquierda. Ya. ¿Qué pasa si lo muevo más hacia la izquierda? Voy a cachar que ahí abajo están como esos cristales. A ver. Quizás si llego hacia uno de los... como de esas puntas. A ver. Quiero ver si estoy bien ahí con el movimiento hacia la izquierda. Debería quedar alineado ahí. Sí, ahí está. Ahora tengo que subir. ¿Cuál era hacia arriba? No, ese no. Está al revés, ¿o no? Tiene que ser izquierda y para arriba, ¿no? No, se movió para abajo. Entonces esto izquierda, abajo. ¿Y qué es lo que es esto entonces?
sea otra acción, a ver. Izquierda, abajo. Ah, pero ahí hay algo. ¿Y lo tomó? Nice. Entonces... Ah, ya lo tengo. Esto izquierda, derecha, arriba, abajo y esto recoge. Bueno, y mandé ese objeto que era como una lupa. A ver. Sé que morado era 5 veces. Si subo... A ver si logro llegar hasta arriba. Ya llegué. Ah, pero güey, es el mismo cristal. Tiene el... Tiene esa como lupa ahora. Esto será como recoger y soltar. Algo está haciendo. ¿Qué significa ese sonido? Igual apago las luces, pero sigue sonando. Lo llevaré, porque esto creo que maneja el panel, ¿o no? A ver. O creo que es la luz nomás. Ah, no, sí maneja el panel, pero ese sonido sigue sonando, así que supongo que está activado todavía lo de abajo, si bien no hay como luz. Parece que... Vamos a ver qué cambio. No mucho acá. Veamos qué onda los paneles. ¿Qué hago con esto? 1, 2, 3, 4. What? Y ahora cambian de color. No me que después pasa azul. Amarillo. Por favor, no. Ya. It's pointing at me. Y esto como que te da pistas. That's the cool little flashlight I got from the power room. Este lo encontré acá, po. Oh. Eureka. Triángulo azul. ¿Qué es esto? Son los daditos para jugar rol. Este es distinto al de allá. El tercero un cubo verde. A ver. Se me olvidó ya todo. Este era triángulo azul. Ah, ya caché la diferencia.
¿Este qué es lo que era? ¿Triángulo? Ah, pero eran verdes. Ay, qué lento esta cosa. Y este era el que sigue después en rojo, ¿no? Este era verde. Era ahí. No, este no. Estoy... Ah, se me olvidó todo. Había un cuadrado. ¿Cuál era? Ya, está al revés esto. ¿Me puedo devolver? Parece que no. Toc, toc. The door is humming slightly. Pero puse bien, ¿o no? Pues no es un cuadrado, no es el cubo. I hope this was a good idea. Siempre fue una So idea. what is through this door? A death trap? A mad scientist with a pretty girl and a talking robot? An alien cafeteria? Why am I just standing here? After all, as Brink found out, the worst thing that can happen is you can take one wrong step and you're dead. So much for the cafeteria idea. Boston, are you there? They use geometric shapes as a kind of combination for the locks. Boston, you won't believe where I am. I'm in a place filled with alien technology, the most fantastic things I've ever seen. And the machines are working. What are they doing? I don't know yet. I mean, they're really alien. Like nothing I've seen before. Don't go too fast, Maggie. I'll be careful, Boston. But it's not like we have time to use correct scientific procedures to test these things. Where are you? How can I get to you? I wish I knew. It's a sure thing you can't get here the way I did. I slid through a low tunnel in the rock, and then it kind of got filled with debris when the roof collapsed. You could have been killed. Gee, I guess this isn't safe. But if we'd been together, whoever went through the crack second would definitely have been killed. Keep that in mind when you're thinking about coming to save me. I handled it just fine. Yeah, I guess you did. We're both doing okay, Boston. We'll find a way to connect up with each other when it matters. Maggie? Good work. Thanks, Boston. Bueno. Oh, esa conversación fue buena. Acá hay algo. No pienso entrar ahí. Creo que no hay más opción. Now I know what my pet hamster felt like.
A ver si se puede abrir esta puerta. O lo que sea. I need some help to pry this door open. Y adivinen que no está conmigo. Voy a ir a la otra puerta. Nothing could open this door. ¿Cómo que nada? ¿Outside? Plenty of water here. If it's drinkable, then we won't die right away. We'll have plenty of time to starve to death. Me voy. Lente. Another ghost. The last one pointed the way down into the Nexus. Of course, that's how Brink died. ¿Cómo estaba antes? ¿Así? What the fuck? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¿Era exit? Ah, ese es exit. Esto no hace nada. Ahí había un switch. Exit, exit. Ah, es uno solo. Ya. Y tiene que ver ese... ¿Qué es lo que es? Un dodecaedro verde. Mira, quizá donde hemos visto. Yes, eso mismo. Ahora suena diferente. Just needs a little adjustment. Suena igual. Okay, so maybe it needs a little more adjustment. Y así está el comienzo, vos. Panel. A bunch of displays set into the walls. Inscriptions here and there. I'd say it looks like some kind of museum. Symbols written on a plate. Looks like an alphabet. Oh, no. ¿Algo que hayas visto? Eso. No me suena a nada de lo que haya visto acá. Strange glowing crystals.
Espera, hay un panel ahí. I can't open it. Ah. Pero ahí se activó eso. Oh. Pero ¿dónde estoy? Crystal Form. Museum Spire, ¿ahí es donde estoy? Sí. It doesn't look safe to walk there. No hay mucho más que puedo hacer acá. Pero hay más lugares, o sea, yo estuve todo el rato acá. Todo es agua, supongo. Y hay 4 más. Ya, creo que me faltó ver algo más acá a la izquierda. Display. ¿Puedo subir? Sí. Display. No entiendo nada. Ahí hay otro bastón. Estos son varios, el anterior era uno. Esa atrás había uno de estos pics que vivía afuera. Está contando como una historia, como de cómo nacieron, después armaron como una tribu, cómo fueron evolucionando. Fue algo un monarca. Could this be some sort of burial chamber? No lo había pensado así, pero puede ser. O sea, de hecho, no lo hubiera pensado así, pero el final como que lo asocia como una extinción más que una simple muerte. Puerta. Oh. Boston! Maggie, I found you. I wasn't aware that I was missing. You know what I mean. I found a way to get where you are. Through the museum, back that way. That's nice, Boston. If that's the museum, then I guess this is the library. I found out how to open doors back in the Nexus. There's a tram that leads out here. Look, Boston, I think it's great you're finding things out, but I'm trying to concentrate here. I feel like I'm so close to making sense of some of this stuff, and I just want to stay here and keep working. All right? Sure, of course. Anyway, I know where to find you, and you know how to get out of here if you want to. Thanks. Yes. When I learn something, I'll call you on the box, okay? All right. All right, yes, I won't bug you anymore right now. Hay un bastón ahí en la puerta de arriba. Y no he visto este otro bastón que tiene. It's a rod, engraved.
5 geometric shapes. No quiero ver la It's a foto. rod, engraved. 5 geometric shapes. En cambio, el otro sí lo podía ver de una. I have 2 crystals. Entonces... ¿no puedo ir más a la izquierda? Sí. Pero no mucho más. Igual que loco que esta cosa, o sea... o consola. I don't think we'll be able to fix this screen. Ah, una pantalla. Bueno, aquí estoy de vuelta al museo. Esa es la biblioteca. Puedo llegar arriba y una rampa atrás. Another one of these engravings on a stick. Ya, parece ser para las puertas también. Display. Salen esos animales. La derecha es como una montaña y algo está metido dentro. Puerta. That canister sure packs a punch. Ya, parece que nada más acá. Oh, wait, eso era otro display, ¿o no? El día mío estaba más oscuro. Oye, no había cachado atrás, hay como un planeta. Con anillos, ¿o no? Se parecen a las figuras que he visto. Ya lo hicieron como bajar. Creo que voy a ir hacia el Nexus a ver si es que pillo, si puedo abrir otra puerta con uno de estos bastones. O sea, con la pista que encontré en el bastón rojo. Pero ¿cómo volví? Tengo que ir al metro. Ahí está. Eso. Ah. When this rock fell from the ceiling, it must have cracked open an energy conduit under the floor. Esto cambió porque activé la cosa de abajo, ¿no? There's a huge amount of energy flowing along this column. Hay hartos paneles, ¿cuál será? Esta otra que tiene el reacciona con las placas.
You could be irritating sometimes, but you sure didn't deserve to die. ¿Cuál abrí la... Esta acá, ¿no? Sí. A ver, voy a intentar con la de la derecha. El panel tiene forma... No tiene una forma específica. Cubo rojo. Dodecaedro verde. No, un dodecaedro. Es como el dado de 20. Es el dodecaedro, ¿no? No, pues el do de... no es de 12. Ese sí es. Y el otro es... Hoy. Se ve súper mal. Pero este se cacha que tiene las caras como pentágono. Y ese es igual o es más redondito, pero igual, o sea, no se parece a ese. Pero igual va en orden, así que si se activa, se activa. No era ese. Lo otro es que quizás esta no sea la puerta. ¿Que saco un poco? No. A ver qué pasa con esto. It's pointing at me. Quizás normal, los eso significa algo. Ya yo salí de acá. Hoy que lata intentar todo en todas las puertas. Cubo rojo de 20 verde. Me pasé, po. Cubo rojo. Bien, son iguales creo. Ya, azul y verde. Tampoco. Era cubo. Este era verde, ¿no? Se parece mucho a donde ya estuve, po. Pero debería ser diferente. Ah, esto quizá me lleva... Uh-oh. The other trams came as soon as I called them. Maybe there are some controls somewhere. F. Somewhere. No hay nada más acá, po.
No puedo ir hacia allá atrás. Pero hay esas cosas que vi en los displays. Espera, como me encontré con la tipa, había una puerta que decía que necesitaba ayuda de alguien. Y como el radio está funcionando, quizás si la llamo. Porque igual sabe cómo salir y eso está al lado de donde está ella, casi. O sea, ella tendría que... Ni siquiera tiene que llamar esta cosa. Tiene que salir nomás. Y bajar, pues venir para acá. Voy a ver si lo hace automático. I need some help to pry this door open. Robbins, this is Lowe. Robin's here. I read you. How are you doing with your data retrieval? I'm retrieving. I'm just not understanding. But you're pretty sure it's their language. I don't know. Just like the museum you found, I think this library was meant to be used by lots of different species. I think this language may have been especially designed to be easy to translate. If it's easy, why is it taking so long? It's easy compared to translating a genuinely alien language that you've never heard spoken aloud. Give me a break, Boston. I think I've got a handle on a couple of the symbols, but I have to test it out and see if it makes sense. I'm thinking that maybe we should consider teaming up again. Why? I think the answer to getting home is here in these displays. You go out and explore like you have been, and I'll work at getting us home. When I figure it out, I'll take you with me. No charge. I'm sorry Brink is dead, but I don't think it's right for you to blame me for it. I don't blame you. It's not safe for us to be separated. It's not safe for us to be together either. In fact, Boston, it's just plain not safe. You won't believe what I found, Maggie. The central island and the 5 rock spires around it aren't just connected by underwater trams. There are also light bridges leading from the spires to this amazingly transparent crystal above the center island. A bridge made from light? I know, it doesn't make any sense, but it's true. Their technology is so far advanced beyond ours that I don't know if anything could surprise me now. Do you think it's possible to raise the dead? Spiritually, yes. I've witnessed many ceremonies. ¿Pero por qué? Physically rejuvenate, I'm not sure. Why? Oh, probably nothing. ¿Por qué salió ese diálogo cuando puse los glowing Can you see crystals? this on your communicator screen? Some kind of inscription? I yo found tenía this la in the respuesta, museum. bo. Can you read it? It's not the same set of yeah. symbols I'm finding in the database here. I don't think it's designed for strangers to be able to read it. Maggie, I found a plate like the ones in the asteroid that triggered our journey here. For all we know, any plates we find might send us on a voyage to the opposite edge of the galaxy. Tell you what, I'll keep looking for more of them and you decipher that language so we can read the directions. Great. You get to look for metal things lying around on the ground while I have to decode a completely alien language without any information about how they think or what they might be writing about. Yeah, that's a fair division of labor. Have you deciphered any of the wall engravings yet? Yeah, it's the user manual to an old mainframe computer. As irritating as he was sometimes, I really miss having Brink around. There's nothing you could have done. Let it go. Thanks. Espera. Entonces...
Igual que raro, quizás lo decía en el display, quizás, no sé. No me fijé. Por más que no fijar, no me di cuenta si es que era así. Porque habla algo de un ritual para enterrar. O sea, y en ese momento pensé en el tipo que se murió, pero no vi una referencia, quizá era después cuando salían como unos cristales, como unas figuras, no sé, como que ahí me perdí un poco. Pero no sé si esa era la referencia o no. Pero me llama la atención que en el diálogo aparecía. Who knows if this will even work? Even if these really are the same crystals I saw resurrecting an alien in that museum display. Eso mismo era. They weren't designed for humans, but it's worth a shot. Frank, are you okay? I feel fine. What happened? I remember digging, and the ground gave way under me. Frank, you've been dead for several hours. You Americans, always exaggerating. I assure you, Brink, no pulse, no breath, dead. But I found a couple of life crystals in a museum, and from a display there, I got an idea of how to use them. Where's the crystal? I have to see it. I wasn't sure it would work on a human being. Our cellular structures must be very similar. Boston, it didn't just bring me to life. It brought me to life. I feel more powerful, more energetic, more alive than I've ever felt before. Maggie, do you read me? Yes, I do. I hope this is important. I think so. Brink isn't dead anymore, Maggie. You have a very sick sense of humor. Goodbye. No, wait, I'm serious. Deadly serious. Brink! I can't believe it. It was a crystal I found in the museum. The display there showed it bringing someone back to life. So I tried it. A crystal that heals the dead. If we ever get back home, this will change the world. It'll change everything. It's not just being alive again, Maggie. I feel perfect. I feel like I never knew what good health was until today. Now it's all the more important we find a way home. It's always kind of important to me. Keep exploring, Boston. I'll get back to work on the language. You got it, Maggie. That could be a really bad idea. Chao. Así con la confianza. Pero bueno, ahora tengo ayuda para llevarme para que me ayude a empujar la puerta. Frank, do you think Maggie can learn an alien language? She's very intuitive. If she used a crystal, she could learn anything. Maggie's found a library, or that's what we think it is. Can she read the language already? She's working on it. She has mastered the library controls. Well, even if we can't find a way to get home, at least she may learn enough to help us stay alive here. I couldn't believe it when I first realized that these aliens made bridges out of light. What I can't believe is that you are able to bring yourself to take that first step. What do you think the chances are that scientists back on Earth will be able to figure out these life crystals and make more? They have to, that's all. You have no idea how good it feels to have such strength surging through my body. And not just my body. Aparentemente, my mind has never been so alert. We have to find more of these crystals if we can. More and more of them. Güey, eso último sonó sospechoso. O sea, no solo lo revivió, sino que algo más le dio, pero parece que sigue siendo él. No es como que esté poseído por alguien, a menos que ese alguien se haya apoderado de su memoria.
Pero eso último sonó sospechoso, como que tenemos que encontrar más cristales. I got this inscription from the museum. What do you think? I think that's Maggie's department. I don't want to be bothered with things like this. Como si alguien que está usando ese cuerpo a lo mejor tiene que buscar sus otras partes, o quizá el tipo sabe que eso le da como algún tipo de poder y quiere encontrarlo. Keep your eyes open for any metal plates like the ones we found back on Attila. I think if we find the right ones, they may fit in a triangular alcove in the Nexus. And if they do fit, what would happen? I have no idea, Brink, but I still think it's worth searching for them. You still feel okay, Brink? It's almost worth falling through holes on alien planets if you feel this good afterward. This place is as empty as an ancient ruin, but at the same time, almost everything is still in working order. I know what you mean. This must have been how the bear's house felt to Goldilocks. They just stepped away for a moment. They'll be back anytime. Thanks. Entonces, pero sígueme. Pero no me está siguiendo. Sí. Vamos a abrir esa puerta. Se está moviendo solo. Brink, would you give me a hand with this? Sure. On 3. 1, 2, 3. That was the longest visit from a ghost yet. The whole display centered on this basin. It's full of crystals. Are these the life crystals? Like the one you used to bring me back to life? They look like it. Then it couldn't be more clear. These life crystals are the reason they brought us to this world. They have found the secret of life, and they want to share. Weren't you watching, Brink? I don't care what language you speak, that ghost shaped itself like a skull. It was warning us. These crystals are dangerous. It was the symbol of death, Lo. These crystals are the antidote for death. That's what it meant. What if there are side effects? Did you think of that? The side effect is that I feel better than I ever felt before. If you had used a life crystal on yourself, your mind would also be as clear as mine. And you'd see that there is nothing more important than getting these crystals and using them. Brink, I think you're wrong. I think we need to be careful. These aliens are kind and good, Commander. They have given us a gift. Yeah? Well, if this is all so perfect, where are these aliens? Maybe they've moved on to a higher plane of existence. Or maybe they're all dead. See how badly your brain is working. How could they be dead? They invented these life crystals. Commander, I feel sorry for you. Still tied down by an ordinary mind and ordinary fears. But I feel too good to want to argue with you. Believe what you want. I'm taking as many of these crystals as I can carry.
Oh, I'm gonna take some for study back on Earth. I'm just not gonna use them. But you will, Commander. Ya, hay cristales ahora. Maybe I should take one more life crystal. ¿Puedo sacar más? Wait, ¿puedo sacar todos los que quiera? ¿Se puede llenar el inventario con cristales? Ah, creo que fue suficiente. Ah, no, pero... no me aparece mal en el inventario. Bueno, si es que lo ocupo, sé que tengo que venir para acá. ¿Cómo se llama? Por si necesito más. Porque es raro que no se... no me aparezcan. Bueno. Espera. Puerta, brink. Canister. Y arriba... oh, wait, hay un fósil ahí. Y nada más, pero tiene que significar algo. O sea... espera. I can't use these two things together. Pero, a ver. ¿Serán sus patas o son como las costillas? Por eso parece ser la cabeza, después había algo. Otra cosa, la cola y tiene 6 patas. No sé qué significará eso. ¿No será uno de esos? Que no tenía la misma cantidad de patas. Eso no había pasado antes. Gross. Hey, Brink. Do you think... Brink? Brink? Where are you? Brink, answer me. Brink, can you hear me? Huh? Where are you? Estaba gritando, supongo. No quise escuchar. Maggie, Brink's run off. He wasn't acting very rational when we found a big supply of life crystals. I'm afraid maybe those things are addictive, or they altered his personality or something. A ghost tried to warn us, but Brink was feeling too cocky to listen to good advice. Just when this place starts looking benign, it finds new ways to be dangerous. Anyway, I'm going on without him. I can't think of anything else to do. I'll try to contact him now and then, see if he's willing to talk. Thanks, Maggie. I'm beginning to take this personally. Nobody wants to stay with me. Maybe it's my deodorant. I think it failed somewhere back there on Attila. Pero ahí no puedo ver el coso que me tiró. Ah, ahí están. Pensé que me lo había tirado a mí, los tiró al mismo lugar. Esto claramente es como que tengo que armarlos, ¿no? O sea, es más complicado de lo que parece. ¿Cómo los puedo girar así? Parece al fósil que vi en todo caso. ¿Esta era como la cabeza o la cola? La cola parece.
Esto tiene pinta de ser la cabeza. Las patas. Son demasiadas piezas. Y la espalda. Esto es la cola. ¿Esto es otra pata? ¿O es la...? No, no tiene pinta de ser la espalda. Esto parece ser más la espalda. Esto está al revés. Ah. ¿Todo abajo o arriba? Se ve bien ahí. Ahí esto me lo tira para el lado. Entonces no va ahí. O está al revés. No, me lo tira hacia el lado. Tiene que ir acá arriba. Pero falta la cola. ¿Esta puede ser la cola? Espera, ahí. Ya las patas las estoy poniendo como sea nomás. ¿Y esto? No entiendo. Según yo, como que es una cosa así. No pillo el hueso de la cola. ¿Será este? Parece que es muy largo. Parece que estaba bien que fuera una pata. A ver, voy a devolverme a ver el fósil. Por suerte está al lado. Ya, igual esto es como la base. Tengo que fijarme en los huesos. Mira, eso está ahí. Esto se parece más a lo que yo estaba usando como cola. Estos son dobles. Estos están como separados y estos están como juntos. ¿Me habrá guardado la configuración? Sí. Entonces parece que es la cola y está la cabeza. Y esto... Ah, chuta, esto estaba bien. Y eso venía con una pata ahí. Abajo eran dobles. Voy a separar eso. Creo que este quedaba para allá. Wow. Pues se lanza para allá. Ahí puede ser. Me falta el doble. Se me perdió el otro doble. Ahí está. No se parece mucho ahí. ¿Otro es que este sea así? No. Que este tiene muy pinta de ir ahí abajo.
A menos que vaya así. Ya. Este como que no cae bien. Lo estoy haciendo todo al revés, no sé. Pero ahí tenía cola esta cosa. Como que le falta algo. Au. Espera, esta es la parte de arriba, sí. Se veía mejor del otro lado. Y esto sí que no cacho dónde puede ir. Ya, pero quedó mucho mejor armado. Ese huesito como que sale de la cabeza. Y tiene todas las patas abajo, en la parte como como en el círculo de la izquierda. Voy a sacarle una foto. De hecho, puedo hacerlo. Estoy sin batería en el teléfono. Voy a entrar a la cámara y se la va a agotar. Y lo haré recorrido al pantallazo. No estoy seguro que se me va a acabar la batería. Como que en la vista previa gasta mucha batería. No, no me va a pescar. Y se apagó. Pantallazo. Ya. Incluso aún así, viendo el fósil es como... es muy oscuro. Esto no va acá. Va uno de estos. Eso como que calzó bien ahí. Pero esto se supone que tampoco va acá. No me gusta cómo queda con la cabeza. ¿Será otro? Supone que... a ver, la cabeza tenía estas dos cositas. Y un hueso acá metido al medio. Parece que ahí. Y abajo...
Igual no entiendo. Ah, creo que esto va más allá. ¿Y esto debería ir así? No. Ahí. ¿Y esto no le falta un hueso? ¿O esto va abajo? Pues esto para que sea una pata. ¿O no? Siento que no mucho, está al revés esto. Ah, ya, y las patitas, las vértebras te ayudan. El otro doble debería ir acá arriba. Ya no, ese está bien. ¿Seguro? Esta es la última. Y a la cola le falta algo, sí, le falta un hueso. Probablemente este. Pareciera que no, como que todos los huesos calzan súper bien. ¿Qué será este hueso? Será, a ver, ¿cuál puede ir con la cola? Tiene que ser recto, tiene que ser esto. A ver, si no calza, por último que no calce con este, que calce con la cola. Ya lo voy a dejar ahí, sí. O lo otro, mira. Que hay algunos que quedan ahí y otros que quedan como lejos. Por ejemplo, ese lo dejé ahí y quedó botado ahí. O sea, este hueso. No, no me lo dejo. ¿O es? ¿Será ahí? Ese que es ahí. Te lo puedo dejar como en cualquier lado. Este de acá tiene que ir acá. Pero creo que está al revés. No, está derecho. Sí, calza perfecto. Este. Ahí. Ahí está la 6. Y esta es la cola. O este es el de la cabeza. Sí, ahí se ve mejor la cola. ¿Y esto es así? No. Hay algo raro. Esta quizá una pata. O estos están al revés. Que esta se ve muy larga. Esta parece que está cambiada. No. A ver, que viendo la foto. Ya, las dos patas de abajo tienen. Sí o sí. Están como. Son como doble. La de arriba de abajo tiene como un hueso y después se separa en dos y tiene como se ven como los dos dedos o lo que sean. La de abajo igual es doble, pero como que se cruza. Que parece que es eso lo que estoy viendo. Y la pata, la que viene a la derecha, se ve que está como quebrada. Las del otro lado no se ven tan quebradas, pero están arqueadas hacia arriba. Quizá las puse al revés alguna. Y la cola y la cabeza, el hueso de la cabeza se ve más grueso. Del cuello. Pero quizás la perspectiva. Que la cabeza queda ahí fija. Pero entiendo, esto queda como chueco. Y este hueso igual se veía bien ahí. Bueno, ni tanto, pero ahí mejor. Este no me convence mucho ahí.
¿Cómo sé si lo terminé? Las patas igual se ven bien, como que esas calzan, pero acá están chuecas. ¿Estarán al revés? No me deja. No, porque está el hueso ahí. No me deja, quizá cuando cae así solo. Bueno, ahí también cae solo. Pensaba que podía hacer que era porque era la posición correcta, ¿no? Pero acá como que no cae, ahí cae. Y acá a los lados como que no pesca bien. O sea, como que lo podéis dejar en cualquier lado. Lo otro es que haya puesto estos dos al revés. No. Y ahí calza perfecto. Esta no puede estar al revés porque es como siempre es como complementaria a la otra. A menos que esta estén cambiadas. A ver, no, porque quedan para abajo. Tienen que quedar todas arqueadas como así. Y esta... No, si la doy vuelta no me dejo. Au. Esta está bien arqueada así. Esta quizá tiene que ir más arriba. O este hueso está al revés. O este es el hueso de la cola. Ah, puede ser eso. No, queda súper raro. Pero ya esto debe ser una pata porque... Sí, ahí está. Que queda súper raro, sí. Y este debe ser el de la cabeza. Ahí se ve bien. ¿Y ahora? A canister. Didn't I see a picture of something like this in one of the museum Sí. displays? It won't accomplish anything. ¿Es lo que viene el display? ¿O tengo que pasarle los cristales? Uy. Lo armé mal. Damn. My knowledge of alien anatomy is weak and it shows. Ah, ya, pero guardé los cristales. Ah, ya. Creo que ya lo tengo. O sea, ni idea cómo armarlo bien, pero ya lo tengo. Oh, no. Ya, lo seguro es que esta es la cabeza. Este huesito es el de la cabeza. Espera, pero la cabeza queda muy separada acá. Después viene este. Después viene la columna. O viene uno de estos. Se ve súper bien ahí.
Pero parece que está al revés. A ver si armo la cola. ¿La cola se ve mejor ahí o ahí? Este también tiene una vértebra y los otros deberían calzar solo. Ya, se parece que no. Debería ser este. Este sí o sí va abajo. Pero la vértebra es la que manda. Siento que las dos formas calza bien, po. Y este cae bien ahí también. Pero debería hacerse como más ancho hacia adentro, pero igual eso me da una pista, lo que como el molde. Debería ir más abajo. ¿O no? Ay, me falta esa otra vértebra. Qué raro cómo las hace encajar. Como que salta solo para allá. Pero es que vaya hacia el revés. No creo. Está viendo la foto, no se nota nada, al menos esa parte. Pero tiene sentido. Por la forma que hay también ahí. Aquí no me gusta mucho esta. Como que igual calza, pero no sé. Y estos deditos siempre van para afuera. Siempre. Y estos dos, los dos como que parten, tiene un hueso delgado y ese que sale para afuera. Delgado y sale para afuera. Y ese hueso de ahí, ese de ahí. Se calza ahí. Entonces estas dos son iguales. Tiene el hueso delgado, el que sale para afuera. Después un hueso y después el doble y los dos dedos. Estaba arriba. No quiero exit. No quiero exit. No quiero exit. No quiero exit. Y ahí sí. Bueno, yo ahí está. Tendría dudas con el hueso de la cola nomás. Que puede ser ahí y calza bien con eso. Encuentro que eso también calza bien ahí. El problema es que la vértebra... O sea, si es por las vértebras, yo creo que es ahí. You just need a little something to make you complete, my friend. Ahí está. Entonces eso me asegura que lo completé bien. Alien explosive device. Yo lo puedo revivir. Boom. Boom.
¿Qué conseguí con eso? Que ahora me puedo meter al agua. Now that the water's safe for swimming, I think it's time to see what's in that underwater cave. Underwater cave. Ya. Llegamos a una cueva. Y hay una cámara acá. Hay una plate de las que estábamos buscando. Y hay otro bastón a las puertas. Another engraving. Sí, es para las puertas. Y la plate es para el triángulo ese. Y creo que eso apunta a que tengo que volver y abrir una de esas puertas y dejar el plate, pero la puerta seguramente va a ¿cómo se llama? Va a hacer aparecer cosas nuevas.